Aprovechando la reciente crecida de público y asumiendo que es joven o adolescente, antes de que se den de bruces contra una pared, he pensado que es buena idea hacerles este vídeo para prevenirles. Es un vídeo bastante evidente, es un vídeo que en realidad todos sabemos de lo que estoy hablando, sabemos que está ahí. Incluso uno puede decir, esto no hacía ni falta que lo dijeses, pero en realidad sí que hace falta porque en la vida he conocido muchas personas que son demasiado optimistas al respecto o que piensan que no es para tanto, y en realidad es para mucho. Les voy a hablar de un tema que no es político, si se toca política es de soslayo. Voy a hablar de una cuestión que es social, una cuestión acerca de cómo es el trabajo y cómo uno aspira al trabajo en el mundo. Parece muy pesado, pero no lo es. Intentaré hacerlo corto para que lo sea menos. Cuando uno es joven o adolescente, normalmente piensa dos estrategias posibles. Dice, me voy a poner a trabajar ahora y así en esta empresa que yo trabaje voy a ir ascendiendo, una empresa de algo que me gusta, voy a ir ascendiendo y acabaré en un buen puesto donde cobraré un dinero que me guste, o voy a estudiar para algún día estar cualificado, capacitado para entrar en un buen puesto de trabajo donde cobre lo que yo quiera y haga lo que yo quiera. Bueno, estas son las dos estrategias normalmente usadas, cada una con sus pros y sus contras, da igual. La realidad es que luego uno entra a saber dónde coño. ¿Por qué? Tenemos en el capitalismo democrático, y digo capitalismo primero que democracia porque me parece que tiene mucho más peso en el mundo el capitalismo que la democracia. Mi opinión al respecto se obvia, si han visto anteriores vídeos míos, pero no voy a hablar de ello, ¿vale? Hay una pirámide de salarios, de sueldos. La parte de arriba, sueldos muy altos, la parte media, sueldos moderados, la parte baja, sueldos que van entre casi nada, de miseria, a pobretón, a casi soy clase media, ¿vale? Entonces, esta pirámide no siempre tiene la misma forma. En lo privado, la pirámide suele ser alta porque uno intenta ganar lo máximo posible cuando está llevando esa empresa, ¿no? Dice, a ver cuán poco le puedo pagar a los de abajo para aumentar el rendimiento y cuánto sueldo me puedo dar a mí mismo para, obviamente, vivir que te cagas. Entonces, no se da el salario mínimo normalmente porque no es realmente productivo, ¿vale? Según qué país, ahora matizo. No se da el salario mínimo legal, ¿vale? Lo mínimo posible, porque si hay otra empresa similar o simplemente cualquier puesto de trabajo donde te paguen más y no te joda como te joden en esa empresa, uno se va de trabajar ahí para trabajar en la otra. Entonces tienes que ser competitivo con los salarios. Pero si estás en un país como el mío, y yo estoy hablando a nivel global, pero aquí por ejemplo puedo matizar, si estás en un país como el mío que tiene un paro altísimo del 20% para arriba, ¿qué sucede? Que el empresario dice, te voy a pagar 0. ¿Te parece bien? Y tú, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque no hay donde elegir. En mi país actualmente no hay trabajo o no hay buen trabajo, ¿vale? O te arrastras tal como te digan y bailas al son del empresario, del ayuntamiento, de lo que sea, o no trabajas, ¿vale? Se paga lo mínimo normalmente, vamos, no lo mínimo legal, pero oscilando por ahí, se paga una miseria. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Entonces, uno busca y cuando lleva meses buscando y no encuentra y se está muriendo de hambre, al final uno trabaja por lo que sea. Entonces, el empresario dice, aquí aprovecho yo y le pago una puta mierda y gano bastante, ¿no? En España, por ejemplo, han crecido mucho el nivel de ricos. O sea, han aumentado el número de ricos en España gracias a que hay trabajadores gratis, hay casi esclavos. Bueno, no hasta tal punto, exagerando, ¿no? Pero se cobran muy poco. En otros países donde hay pleno empleo es muy difícil pagarles lo mínimo, entonces hay que subir. Vale. Entonces la pirámide de lo privado pues suele ser alta, intentando aumentar los beneficios para el empresario, a veces hasta casos de risa, ¿no? La parte baja de la pirámide, 50.000 trabajadores, una empresa textil china, 50.000 niños ahí trabajando, y luego arriba hay 30 personas cobrando millones. Entonces la pirámide es un cuadradito así y luego un pincho para arriba que hace falta, pues, lo que sea, una gráfica tamaño secuoya ahí para que se pueda ver. Y luego tenemos lo público que es una pirámide achatada, medianamente achatada. ¿Por qué? Es achatada no por una cuestión moral o ética, diga uno, es que lo público, no, es porque el gobernante, ya sea de país, ya sea de ayuntamiento, de ciudad, de comunidad, cada país tiene nombres diferentes para estas cosas. El gobernante quiere ser reelegido. Y no va a ser reelegido si él dice, me voy a poner un sueldo de 10.000 millones, pues me sale los huevos. Y a los trabajadores les voy a pagar lo mínimo. Porque uno diría, bueno, pues si nos va fatal, ¿cómo coño te pones ese sueldo? O es más, ¿por qué te pones ese sueldo? Es que es exagerado, ¿no? Para un gobernante. Sería ridículo, gobernante y cercanos, ¿no? En cargo. Y luego tendrías abajo y dirías, coño, es que yo lo mismo algún día quiero entrar a trabajar en el ayuntamiento o en el gobierno y yo no voy a ser un alto cargo. Y si me van a pagar esa mierda es un asco. Entonces yo prefiero votar a otros que promedien más los sueldos. Entonces, por una cuestión más política
de seguir la moral del ciudadano, al final son obligados a moderar sueldos y a equipararlos un poco. Entonces sucede esto. Esto es una cosa normal. La mayoría del mundo debería saber esto, porque no es nada, básicamente lo que les estoy diciendo. Pero yo no les vengo a hablar de ello, esto era el prólogo. Ahora lo que les digo es cómo uno entra a trabajar en uno de esos estratos, ¿no? Está el público, está el privado y hay estratos, como digo, de salarios y de cargos. ¿Cómo entra uno ahí? Como digo, uno puede trabajar desde el principio, uno puede estudiar para entrar directamente en algún sitio. Y uno tiene esa perspectiva tipo Reyes Magos, ¿no? Cree eso, dice: vivo en un sistema meritocrático. Si yo me esfuerzo y si yo me preparo, lo logro. Bueno, así vivimos todos en el planeta. Y si todos vivimos en el planeta compitiendo, es obvio que muchos van a perder. ¿Qué pierden? ¿Los peores? ¿Se merecen los peores perder? Bueno, en cualquier caso, sin hablar de la meritocracia, no funciona meritocráticamente. No lo funciona así. O no, bueno, en algunos casos sí, ¿vale? Pero yo estoy aquí generalizando y no funciona de manera generalizada de modo meritocrático, sino al revés. Por lo menos en los países latinos, ¿vale? Vamos a centrarnos en los países latinos donde es muy fácil echar mierda. Funciona por, como se conoce aquí en España, por enchufe, por a dedo, por colocación, por conocido, ¿vale? En la empresa privada esto es normal, nadie se echa las manos a la cabeza por saber que en una empresa privada el propietario coloca a conocidos, es lo normal. Uno dice, pues claro, su empresa colocará a quien coño le salga de los huevos, ¿no? No va a estar su vecino o su amigo, al que le cae bien, o su pariente malviviendo y va a contratar a otro para un puesto de mierda pudiendo colocar a alguien que conozca, ¿vale? Entonces, como es su empresa, lo hace. Pero ya no es meritocrático, ¿vale? O sea, ya no es meritocrático. Eso ya hace que no sea meritocrático. No pasa nada, pero ya no es meritocrático. Eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, yo necesito a alguien para que abra la puerta de mi empresa cuando vienen los clientes. Un puesto sin cualificación, no se requiere de nada. Se requiere de tener un brazo, ni piernas ahí puesto en un pedestal, pinchado con un brazo abriendo puertas. No hace falta casi ni cerebro. Vale, entonces tú estás ahí abriendo puertas y tal. ¿Quién te hace falta? ¿Tienes que buscarlo en una bolsa de trabajo? ¿Tienes que hacer oposiciones? No. Simplemente a cualquier familiar que quiera entrar ahí lo colocas. A cualquier amigo del familiar. ¿Conoces a otro que conoce que no sé qué? Si en esa línea de sucesión de búsqueda estás tú, podrás entrar a trabajar ahí. Si no, no. Ya está. Ahora, el que trabaja ahí, mientras que no le cierre la puerta de bruces a uno para hacer el chiste o la gracia, pues seguirá ahí trabajando sin ningún problema. Si hace el gilipollas le quitarán, pero eso es raro. Vale, ahora, si se busca a alguien cualificado para la empresa, imaginemos que la empresa de este señor pues tiene algo que ver con la economía y busca un economista, bueno, pues que le haga las cuestiones de declaración de Hacienda, de presupuesto, los balances, los albaranes, lo que sea, y necesita a alguien que, pues, si puede ser, pues economista, ¿no? O de empresariales o de finanzas. Vale, con carrera. Entonces lo busca y antes de buscarlo dice: mi hijo ha estudiado económicas, cosa que yo debería de haber hecho, ya que sé que tengo una empresa y me vendría bien un hijo con económicas, cosa que yo conozco que la mayoría de las personas que trabajan en económicas, empresariales, o o sea, que estudiaron esas carreras es porque ya tienen perspectiva de entrar en empresa familiar. Bueno, si lo tienes, lo pones. Si no, pues a ver si mi primo, mi cuñado tiene, si no, a ver si mi vecino, y así hasta que llegas a una línea en la que, vale, nadie tiene, pues entonces es meritocrático y se busca. Que está ahí, entonces no es meritocrático, he puesto al primer economista que conocía, que además como le conozco y me viene bien, pues hago un favor. Si lo hace mal, pues irá a la puta mierda. Pero si le hace medio en condiciones, pues como no soy economista para criticarle, pensaré que lo está haciendo medio bien, ¿vale? Y se quedará ahí. Solamente sería meritocrático en caso de que tú digas: necesito un experto con carrera y máster de finanzas y conocimientos de bolsa, que lleve 20 años trabajando en Wall Street y maneje bien el cambio de divisa del dólar botswanero con el de Malawi y no sé qué. Bueno, entonces, eso posiblemente no conozcas a ningún familiar ni amigo y hagas oposiciones, busques una bolsa de trabajo, hagas entrevistas, lo que sea, y entonces ya sí es meritocrático. Pero vemos que es muy rebuscado que alguien sea necesariamente cualificado y haya superado una serie de pruebas para entrar a un trabajo en la privada, ¿vale? Solamente en casos concretos de este tipo. Luego, tenemos lo público. ¿En lo público sucede igual? Pues sí, sucede igual. Yo he dicho que me voy a centrar en Latinoamérica, España, Latinoamérica, ¿vale? Porque en realidad nosotros nos llamamos países bananeros, o nos solemos llamar así, por el sencillo motivo de que nosotros en lo público somos corruptos a muerte. Tenemos instituciones públicas muy corruptas. Es casi estúpido decir mi país es más corrupto que el tuyo, porque es competir por algo que es como: tu padre tiene el cáncer, el mío también, pero el mío más. No, los dos están podridos, ¿vale? Están ya. Entonces,
¿Qué sucede? ¿Qué sucede con lo público? Se busca, primero, eso sí, hay que cubrir lo mínimo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos familias que no trabaja nadie, por ley, por tal, por un montón de motivos, por motivos evidentes. Si esa gente no tiene comida, trabajo, para conseguir la comida, se mueren. Tener muertos es muy feo, tener muertos genera, pues, manifestaciones, violencia, cosas. Entonces, uno intenta cubrir las familias más desavenidas y les intenta dar algún trabajo para que medio vivan. Pero si no hay familias medio muriéndose, entonces los trabajos van para otras personas. ¿Para qué personas? ¿Para las que no se están medio muriendo? No. Si esa familia tiene dinero suficiente para no estar muriéndose, entonces el trabajo se lo vamos a dar a alguien que yo conozca, o al primo, o al vecino, otra vez. Y eso funciona así. Funciona así de manera generalizada. Que habrá ayuntamientos pequeños que no. Que habrá sitios que serán, pues, de un partido muy estricto y que sean muy sanos. Habrá muchas excepciones. Pero sobre todo la manera generalizada es esta. Que es la de, bueno, vamos a hacer aquí una oposición, vamos a hacer aquí un examen, vamos a hacer aquí un chiste, vamos a llamar a una serie de personas, pero no a todas, vamos a hacer... Y así vas limitando hasta que consigues a través de, como el truco este de magia, ¿no? De, ¿en qué sitio está tu carta? Aquí, vale, pues lo quito, aquí no sé qué, aquí hago no sé qué chufle y al final sale tu puta carta. Pues eso, ¿no? Se hace un poco la cosa esa. Es decir... aquí en Extremadura, yo no voy a hablar de ningún caso que yo conozca, no voy a hablar de nada que conozca porque, claro, me meten una querella o me demandan o lo que sea y me joden la vida. Entonces voy a hablar de casos públicos que han sido evidentes. Eso no quiere decir que solamente lo que haya salido en los medios de comunicación sea la realidad, ¿vale? Aquí en Extremadura, una mujer que trabajaba para el gobierno, vinieron las elecciones, a la vista de que perdían, se creó un puesto de trabajo para ella, especialito para ella era médico de una especialidad, creó un puesto de trabajo y, claro, hay que hacer oposiciones para entrar a esos trabajos, la gente hizo el examen, los médicos, y sacaron una mierda de nota y ella sacó un 9. No jodas. ¿Vale? Entonces, como los estudiantes dijeron, me parece increíble, a todos les pareció increíble, y reclamaron y se quejaron y dijeron que era casi imposible que alguien tuviese tan buena nota en un examen, que era excesivamente complicado, pues al final resultó que el que había hecho el examen era una persona que trabajaba para esta mujer en el gobierno, que además era amigo suyo y que obviamente le tenía que haber dicho las preguntas o lo que sea, porque esa mujer no tenía suficiente conocimiento. Se revisó todo el tema y se hizo público que se había puesto el trabajo ahí a dedo. Vale, esto sucede sin parar, ¿vale? Sin parar. Lo que pasa es que no siempre hay queja, crítica y no siempre se puede demostrar, porque es muy fácil ocultar las pruebas, ¿vale? No voy a entrar en detalle porque decir cosas que conozco ya me pueden llevar a cualquier lío, entonces yo no voy a entrar en detalles en ese tema. Solamente quiero decir que eso es así, aquí y en Lima, o sea, es una cosa generalizada, sobre todo en los países latinos. En los países, por ejemplo, de aquí de Europa hay algunos países que son, ni siquiera puedo asegurarlo, ¿no? Pero son mucho más sanos. ¿Son sanos por qué? Porque no hay que ser tan guarro. Hay casi pleno empleo, y si no hay pleno empleo hay bastante cantidad de empleo. Buen empleo además. Entonces, te da igual cobrar un poco más, un poco menos y trabajar en un sitio que en otro porque se trabaja medio en condiciones, hay horarios más reducidos, hay muchas más ventajas, te puedes librar muchas más veces. Si tienes un hijo, pues te puedes ir toda tu puta vida hasta que el niño se muera casi a casa sin trabajar. Es mucho más cómodo vivir en esos países. Entonces hay que ser menos rácano, menos rastrero, hay que ser menos cabrón con el vecino. Pero en los países latinos somos muy malos en ese aspecto. Es lo que nos dice, como digo, Bananero. Lo público está corrupto a muerte. Y se hace esto. Pero les voy a hablar de otro detalle. Para terminar, otro detalle. Es un vídeo muy sencillo lo que les estoy haciendo, pero es porque quería decirlo, ¿vale? Quería decir todo esto, quería que supiesen que lo sé. Y quería que ustedes, si no lo sabían, que lo sepan. Hay otro detalle muy interesante. Que los países capitalistas, cuando están en modo neoliberal, lo que hacen es privatizar lo público. Cuando están en modo socialista como Venezuela, o socialista o lo que coño sea esa cosa, se vuelve público. Si se vuelve público, pues vemos que lo público es corrupto. Pero si se vuelve privado, no crean que es mejor. Muchas veces se dice que lo privado es mejor porque se libra de eso. Bueno, en realidad, ni mucho menos. Y vemos la pirámide pública, ¿no? He dicho que es una pirámide achatada. Entonces se promedian sueldos y dice una persona, dice un gobernante o un alto cargo del gobierno, dice: me gustaría hacer una empresa, por ejemplo, de parques y jardines, tenemos parques y jardines o lo que sea, ¿vale? Y se están colocando, esa zona del ayuntamiento, esa especialidad del ayuntamiento se dedica a colocar árboles en los parques y los jardines, que se ponen en la ciudad. Entonces es algo necesario, es público, no hay que privatizarlo. Pero aún así a algunos se les ocurre que es mejor privatizarlo. Y lo que se hace es ese triangulito menor del gran triángulo, apartarlo y volverlo privado.
lo primero que sucede cuando lo haces privado es que el triángulo, en vez de estar achatadito para que se promedie el sueldo, dices, como ya es privado, aquí cada uno que se ponga el sueldo que salga de los cojones. Entonces se ponen unos sueldos altísimos los que están arriba. ¿Quién es el que está arriba? Se preguntarán, ¿a qué empresa le conceden las cosas? Pues normalmente a la empresa del vecino, del cuñado, del primo, del hermano. ¿Que creen que no es así? Bueno, normalmente es así. Y si no es así a través de tal y cual y favores y un montón de historias. Pero normalmente es así. Y así se demuestra, por lo menos en mi país, los más de 500, no sé cuántos casos registrados de corrupción que hay en los últimos años, que son muchísimos, más los otros que están en proceso. Esto que les estoy contando es cierto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el ayuntamiento ya no crea árboles, no crea césped, no lo puede poner por sí mismo y tiene que contratar una empresa privada. La empresa privada dice, yo te los pongo por tanto, y resulta que al final ese tanto es mucho más que lo que le costaba al ayuntamiento tener a 3 personas allí cuidando de las plantas y con el regadío pagado por el dinero público. Ahora se hace por la privada y se paga pues 10 veces más. Y se hace eso. ¿Es rentable para el ciudadano? No. Pero ¿sabes para quién es rentable? Para el primo. El primo y los 4 que trabajan ahí, que normalmente son amigos del primo, vecinos del primo, y todos trabajando en esa empresa privada que se ha creado para sustituir algo que era público. ¿Nos cuesta? ¿Es corrupto? Sí, pero es que encima nos cuesta 10 veces más que lo que costaba siendo corrupto en lo público. Esto que les cuento no es una milonga que yo me invente. Esto, por ejemplo, de hecho, es una especie como de eufemismo de la historia real. Esto ha pasado, por ejemplo, aquí en España, es un caso muy sonado. El expresidente de la Comunidad de Cataluña tenía una mujer. ¿Vale? El expresidente, que ha estado procesado y ya, bueno, tiene varias causas, ha sido corrupto, pedía un 3%, todas las concesiones que hacían a las empresas privadas les pedía un 3% del dinero para quedárselo, bueno, un corrupto, como digo, a muerte. Su mujer montó una empresa de plantitas y resultó que se forró a base de poner plantas en ayuntamientos de Cataluña y de otros sitios incluso. En las privadas también, sobre todo contratos con las privadas que a cambio de comprarle los arbolitos a ella, el marido en el ayuntamiento, el marido en el gobierno le pedía a los ayuntamientos o desde el propio gobierno que se pusiesen los parques, sus plantitas también. O sea, sus plantitas, las cosas de la empresa esa. Y entonces hacían un ciclo que obligas a las privadas a contratar a lo de tu mujer o desde lo público directamente contratas a tu mujer a través de otros ayuntamientos y tú dices, yo no tenía nada que ver, el alcalde ha sido el que ha contratado a mi mujer, yo no. Entonces, todo esto se hizo. Todo esto se hizo, y hay muchos casos así, y hay casos continuados, y de hecho salen en los medios, sale uno, sale otro, sale tal, al día siguiente ya se olvida, y así no para. La realidad, entonces, como digo en este vídeo, como se titula en este vídeo, dirán, ¿qué coño es lo que...? La mamamingámide de Fripozo, más que nada, es una pirámide donde de mamar, chupar, minga, eufemismo de pene, y mides de pirámide. Tenemos una pirámide donde tú asciendes en esa pirámide según cuánto le estés lamiéndole la minga al vecino. Es decir, si tú no tienes contactos con los que te lleves bien, porque verán cuando se hagan mayores que muchas personas no hacen más que chuparse el culo unos y a otros para cubrirse las espaldas el día que les haga falta, verán que tienen que estar todo el día para poder medrar en la vida. Si no hacen eso, tendrán que pisarle la cabeza al de al lado para parecer que ustedes son más rentables o chuparle al jefe. O sea, esto es así. En los países, por lo menos, como digo, los nuestros, los que me pueden entender más o menos. Y en los otros también, pero en los nuestros es un hecho muy, muy pronunciado, muy irritante. Tienes que chupar. Cuando no eres el expertísimo del mundo de una cosa concreta que se demande, si quieres trabajar tienes que chupar. Por ejemplo, hay muchos biólogos, como yo, ¿no? Hay muchos biólogos ya en el mundo casi. En España hay sobra de biólogos, es una cosa muy poco demandada. Entonces, yo no puedo competir contra muchos, es decir, los que tengan unas notas de la hostia, con 4 o 5 máster, que no paren de pulular por aquí y por allá. Esos vale. Pero todo el resto de biólogos que no requieran de unos conocimientos muy avanzados, en plan, me hace falta un biólogo aquí, para esta empresa. Me hace un biólogo aquí en el ayuntamiento, me hace falta un biólogo aquí para el gobierno, me hace un biólogo así, en plan, quiero uno cualquiera porque necesito una persona cualificada que entienda las cosas que es eso y me haga los informes. Pero no lo quiero uno muy cualificado porque, entre otras cosas, tendría que pagarle más y no va a querer porque le van a demandar en un sitio donde cobre más. Entonces, es como, hay una bolsa de miles de biólogos. ¿A cuál contratan? Pues al que conocen, y si no, a cualquiera que conozca, uno que conozca de no sé quién. Y si yo no he estado chupándole el pito a un tipo o a otro, o me conoce, o al amigo de no sé quién, no voy a entrar. Tienes que estar todo el rato haciendo contactos buenos. Eso es la mamamingávide de Fripozo. Tienes que chupar. Si tú estás trabajando de un trabajo cualificado, si tú eres médico en un hospital, si tú te llevas mal con el jefe no te va a ascender porque asciende a la gente por cualificación, sí, pero sobre todo por amistoso. Tú no puedes tener un tío que te caiga mal ahí al lado con el que vayas a tener conflicto. Entonces, a chupar. Y si ese tiene que ascender algún día a gerente supremo de hospitales, a chupar.
y a chupar siempre. Entonces, la mamipirámide de Fripozo sustituye la pirámide meritocrática del capitalismo por una pirámide mucho más fea y sucia, con forma fálica casi, en la que en la vida, si no chupas, no asciendes. Una familia, un niño de una familia pobre, de padres que murieron pronto, y tiene 18 y se le mueren los padres, está por la vida ahí dando vueltas, salvo que no conozca a alguien, no le van a contratar porque los demás van a contratar, o sea, normalmente, ¿vale? Digo, tiene muchas menos posibilidades de ser contratado que alguien que conozca personas. Es así. Llega, por ejemplo, un inmigrante aquí a España o a mi ciudad, y el inmigrante que no conoce a nadie se alquila una casa, se sienta ahí y se pone a buscar trabajo, y no le va a contratar, o sea, salvo que haya una demanda, pero es que ahora mismo en España no hay demanda de empleo porque hay un montón de parados, entonces como busca trabajo, pues no hay. Había, pero se lo di a mi primo. Había, pero se lo dimos a la familia que se estaba muriendo, y si no, se lo dimos a mi primo también. Sea el caso de la privada o en el segundo caso de lo público. Entonces, hay que chupar. Esa es la conclusión de este vídeo. La mamipirámide de Fripozo sustituye todo lo que uno creía cuando era adolescente o joven por otra cosa mucho más lógica y coherente. Sabemos cómo somos los humanos, sabemos cómo es el humano, como digo, somos malas personas, somos cabrones, a veces te pueden quitar la telaraña del coche y aún así te pueden acabar jodiendo, pero por norma general barren para casa, intentan ayudar, intentan ser medio masones, intentan ser medio mafia, intentan colocar a todos sus parientes y amigos, y por lo tanto las personas que tengan menos contactos o chupen menos, pues acabarán mal, acabarán sin trabajo, con un trabajo muy de mierda o arrastrándose de un trabajo a otro. Eso es la conclusión que les quería decir. Me parece que en este mundo en el que vivimos, y da igual el sistema, ¿vale? La conclusión no es que el sistema capitalista funcione mal, que a mi opinión sí, sino, da igual que sea comunismo, si fuese todo público, funcionaría igual de corrupto, entrarían las personas amigas y así sería todo igual. Los amigos, y habría oposiciones falsas con enredos falsos para que entrasen siempre los mismos. Si fuese esto socialista, pues bueno, lo mismo, o sea, es que lo mismo, da igual, en cuanto haya gente arriba y gente abajo, y gente que coloca y gente que no coloca, eso pasa con el humano, hasta que no cambie, como digo, todos mis vídeos, desde que empecé a hacer vídeos, siempre he dicho lo mismo, no cambie nuestra educación para que seamos buenas personas, cosa que actualmente es como, ¿qué es eso? ¿Vale? No podríamos ni entender qué mentalidad tendría una buena persona. Yo no soy siquiera casi buena persona, intento serlo. Ni ustedes tampoco lo son. Y aunque crean que lo son buenas personas comparadas con las horribilísimas personas que hay. Pero una buena persona de educación que diga, no, pase usted, no, yo no voy a contratar a mi primo, tengo que buscar una persona que lo necesite realmente, mi primo tiene a sus padres allí que le están dando mucho dinero, o tiene a su novia que trabaja y es multimillonaria, ¿cómo le ha trabajado mi primo en vez de esa persona que se está muriendo? Esas cosas de buena persona, de regir bien el mundo, un país o lo que sea, eso no lo tenemos todavía. El día que eso exista, si es que existe, es a lo que yo intento siempre decirles que hay que ir. Ahora, si no se llega, por lo menos que se intente, porque si no se intenta, esto va a seguir igual, y da igual el sistema, da igual que sea una dictadura. La dictadura es como lo que les digo, pero en predirecto. La dictadura es una pirámide que hay una persona y un montón de gilipuertas. Y el de arriba dice, tú entras, tú no, tú te mueres incluso, y vas colocando. Y luego los demás sistemas que intentan disimular todo eso, pero es lo mismo. En fin, gracias por ver, y me gustaría que me confirmen o no me confirmen. Yo es que todo esto lo digo porque lo sé, lo veo, noticias, o sea, todos los hechos van a favor de esto, o sea, van a favor, es un hecho, pero lo mismo en sus países o desde su cercanía o perspectiva no es así. Entonces, si son de México, de Colombia, de Uruguay, ¿vale? Pues sí, eso mismo pensaba yo, ¿no? O esto ha pasado, o me pueden comentar casos, sin nombrar si quieren para no meterse en el lío, casos ahí, me gustaría leerlos, porque me gusta mucho saber las triquiñuelas que se hacen para colocar a gente, en realidad son divertidas, interesantes. Cuando el mundo es horrible, uno ya se acaba como riendo, ¿no? de estas cosas. Entonces, coméntenme si desean, si están de acuerdo o no están de acuerdo. No digo que todo sea así, digo que generalizadamente, o una mayoría, es así de cómo funciona todo. Como digo, hay casos de bolsas de trabajo, de empleo, de cosas bien opositadas, de cosas bien hechas, pero me parece, por lo menos de mi perspectiva, y sobre todo en los países latinos, castellanos, portugueses, lo que sea, los que somos así, funcionamos mal, somos bananeros simplemente por eso. Simplemente por eso. Es lo que nos define como bananeros. Esto es un cachondeo, ¿no? Siempre salen noticias de estas de, madre mía, si esto está aquí todo a dedo, han cambiado las leyes para su gusto, han cambiado esto para nosotros. Eso es lo que nos vuelve bananeros. Gracias por ver y que les zurzan.